El gran problema tiene que ver con el elemento psicológico que tiene la economía en estos momentos de crisis. La reputación y la credibilidad que tengan los datos es fundamental, porque así estás señalizando a los agentes económicos, personas y empresas. Cuando tú haces una proyección y la gente te cree, esa proyección te va a ayudar para consumir más, para invertir más. Todo el mundo va a planificar, va a decir, ok, este año la economía va a crecer más. Si va a crecer a 3.7, pues invertiré más, consumiré más, tendré una lectura más positiva. Pero si el crecimiento es mucho más bajo de lo que se dijo, por supuesto, esto genera decepción en la gente, decepción en los empresarios y en los consumidores. Y dice, pues ya no le creo al gobierno. Ahora, lo que ocurre también que no solamente tenemos que leer el indicador del crecimiento, sino también datos como, por ejemplo, la caída significativa del sector hidrocarburos, que era el que generaba el excedente económico para el gobierno. El modelo funcionaba gracias a la renta gasífera que venía del sector hidrocarburífero, que daba para hacer la política social, que financiaba la inversión pública, que permitía hacer política sectorial, política industrial. Bolivia el año 2014 recibía 5.489 millones de dólares. Ese ingreso bajó a solamente 2.000 millones de dólares. Es decir, más de 3.400 millones de dólares es el hueco que tiene el gobierno porque el sector gas se achicó. Entonces es bastante previsible entender que si no hay el excedente económico, si no tienes la plata para seguir invirtiendo, para seguir impulsando la demanda, tu crecimiento va a ser muy bajo. Si además tienes déficit público, si además no hay dólares, si además tienes cuellos de botella en el tema de diésel y gasolina, pues todos esos indicadores se meten a un modelo de aproximación y se dice si va a crecer más o menos. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer de alguna manera es sincerar los datos de la economía y no enamorarse de la propaganda. El año pasado dijeron 4.9% y el crecimiento probablemente no va a pasar de 3%. Entonces, si tú no te manejas con reputación, con credibilidad y señalas bien con los datos las decisiones de los agentes económicos, pierdes reputación frente a la gente, no te va a creer, ¿no es cierto? Lo mismo que ocurre con los datos de la inflación, la gente ya no le cree, ¿no es cierto? Los datos de crecimiento, la gente ya no le cree. Entonces, eso genera un divorcio entre la acción de las personas en la economía y obviamente lo que el gobierno quiere hacer. Entonces, lo más sincero es reconocer que tienes un problema, no negarlo el problema, no decir que el problema no es tuyo, sino que es resultado solo de un contexto internacional desfavorable o de un boicot que habría de analistas económicos y otras hierbas del pantano neoliberal, sino tienes que mostrar los datos como son, de tal manera para poder corregir los problemas. Ahora, si no corriges los problemas bien, por ejemplo, la escasez de dólares, solo la atacas, generando un poquito más de dólares con varias medidas económicas, pero no cierras el hueco fiscal, el agujero gigantesco que hay en el Estado, que se ha comido ya más de 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central, no hay reputación, no hay credibilidad que aguante. Vas a tener problemas en tus proyecciones. Por lo tanto, el crecimiento en Bolivia además ya se viene desacelerando desde el 2014, no es ninguna novedad. El 2013 crecimos casi al 7%, a partir de ese año fue 5, 4, el 2019 ya tuvimos un crecimiento muy bajo de 2%, después vino la pandemia, fuimos a menos 9, rebotamos del fondo del pozo a 6. Sin embargo, la trayectoria histórica volvió. El crecimiento ahora ya es más enano, es un crecimiento más bajo, es un crecimiento bonsai, que está alrededor de 1,5, 2%, y esa es la tendencia estructural de largo plazo, por una razón muy sencilla: ya no tienes ahorro, ya no tienes excedente económico que venía de hidrocarburos, que te ayudaba a tener la inversión pública como el comandante del crecimiento económico.